Quiero que imagines algo, no una explosión en un campo de batalla, no un misil cruzando el cielo nocturno. Quiero que imagines el silencio de una batería de artillería que ha disparado su último proyectil y no tiene nada más que cargar. El silencio de una cabina de un frente 5 donde el indicador de combustible marca vacío y el reabastecimiento que debía llegar ayer y el día anterior a ese todavía no ha llegado. El silencio de 120,000 soldados sentados en posiciones defensivas a lo largo de 5 sectores operativos, mirando las raciones de comida que se agotaron esta mañana, esperando órdenes que no pueden ejecutarse porque el combustible para mover los vehículos no existe, porque la munición para apoyar el avance no ha llegado y porque la infraestructura de mando que coordinaría la operación fue destruida hace 3 días. He pasado 3 décadas estudiando cómo mueren los ejércitos. No en el sentido dramático, no la última batalla, no el combate decisivo, no el momento de derrota heroica que queda grabado en los libros de historia militar. Me refiero a la muerte logística silenciosa y desgastante que ocurre cuando la cadena de suministro que mantiene vivo a un ejército moderno es cortada sistemáticamente en cada nodo de forma simultánea y la organización comienza a consumirse desde adentro hacia afuera. En 40 años de análisis militar, jamás había visto una campaña de interdicción de cadena de suministro ejecutada con la velocidad, la precisión y la exhaustividad estratégica que Irán acaba de demostrar contra las fuerzas de defensa de Israel. Lo que ocurrió en los últimos 5 días no fue un enfrentamiento militar, fue una demolición controlada de la capacidad de un ejército para existir como fuerza combatiente, llevada a cabo no con un mazo, sino con un bisturí, y completada en un plazo de tiempo que ningún modelo de planificación occidental había considerado operacionalmente alcanzable. 5 días. Ese es el tiempo que tomó. 5 días desde el primer ataque contra los nodos logísticos primarios de Israel hasta la parálisis operativa de 120,000 tropas desplegadas en todos los frentes activos. 5 días desde el primer impacto en la terminal de combustible del puerto de Ashdod hasta el momento en que el Comando Norte del IDF emitió la evaluación interna de que las operaciones ofensivas sostenidas ya no eran viables con los niveles actuales de suministro. 5 días desde el inicio de la campaña de interdicción de cadena de suministro más ambiciosa en la historia de la guerra moderna hasta el colapso de la arquitectura militar que Estados Unidos e Israel construyeron durante 50 años y cientos de miles de millones de dólares. El mundo todavía está procesando lo que ocurrió. Washington aún está en fase de evaluación, calculando los daños, intentando formular una respuesta coherente a una situación estratégica para la que ninguna de sus premisas de planificación lo había preparado. Pero la realidad sobre el terreno no espera a que Washington complete su análisis. Hay 120,000 soldados israelíes sentados en posiciones desde las que no pueden avanzar, a las que no pueden ser reabastecidos, y de las que no pueden ser retirados sin enfrentarse a la misma amenaza de interdicción que cortó sus líneas de suministro en primer lugar. Eso no es un problema táctico, es un veredicto estratégico. Entender exactamente cómo Irán emitió ese veredicto, con qué armas, mediante qué lógica operativa y hacia qué objetivo estratégico final, es precisamente lo que este análisis se propone explicar. En los próximos minutos vamos a responder las preguntas que realmente importan.
Cómo identificó, seleccionó como objetivo y destruyó Irán el 90% de las rutas de suministro del IDF en una única campaña operativa coordinada. ¿Qué significa realmente para 120,000 soldados que su cadena de suministro colapse? La matemática del combustible, la aritmética de la munición, el conteo regresivo de los alimentos. ¿Por qué Estados Unidos fue incapaz de ejecutar la operación de reabastecimiento de emergencia que requería la supervivencia de Israel? ¿Y qué revela esa incapacidad sobre los verdaderos límites del poder proyectado por Washington? Finalmente, cuando un ejército de 120,000 hombres ha sido llevado a la parálisis operativa por hambre logística en 5 días, ¿qué viene después? ¿Quién tiene la iniciativa y cómo luce el Medio Oriente al otro lado de este colapso? La arquitectura operativa de la campaña de interdicción de suministros de Irán no fue improvisada. Fue el producto de años de recopilación sistemática de inteligencia, desarrollo de objetivos y planificación operativa ejecutada en 5 fases distintas, cada una dirigida a una capa específica del sistema logístico del IDF, en una secuencia diseñada para garantizar que la destrucción de cada capa impidiera a las capas sobrevivientes compensar la pérdida. Para entender por qué esta campaña funcionó, primero hay que comprender qué es realmente la cadena de suministro de un ejército moderno. La imagen popular de la logística militar, camiones llevando cajas de munición al frente, es aproximadamente tan precisa como describir un caza moderno como una máquina voladora con cañones. La arquitectura de suministro del IDF es un sistema interdependiente y complejo, con múltiples nodos, múltiples vías y múltiples redundancias, diseñado específicamente para sobrevivir interrupciones en cualquier punto individual. Los planificadores operativos de Irán comprendieron esta arquitectura en detalle, entendieron dónde existían esas redundancias, y más importante aún, comprendieron que un ataque simultáneo contra todas las vías redundantes al mismo tiempo elimina por completo la ventaja de la redundancia. La primera fase fue la interdicción marítima, ejecutada entre las horas 0 y 6. La campaña se abrió a las 2:40 de la madrugada del primer día, con ataques simultáneos contra las 3 instalaciones portuarias operativas de Israel. Ashdod, la terminal principal de importaciones militares que maneja aproximadamente el 55% de los equipos y municiones del IDF por vía marítima, absorbió 34 impactos en un paquete de ataques que duró 28 minutos. Los objetivos dentro de Ashdod fueron seleccionados con precisión quirúrgica en función de su rol logístico militar. Las grúas de manejo de contenedores que servían a la terminal de carga militar fueron golpeadas individualmente. El muelle de descarga de combustible fue destruido en una secuencia que garantizó el colapso estructural completo en lugar de daños reparables. Y el complejo de almacenes militares recibió impactos de ojivas penetrantes diseñadas para lograr detonaciones internas de las municiones almacenadas en lugar de simplemente derrumbar la estructura exterior. Haifa, el puerto del norte, que funciona como puerta de entrada logística principal para las fuerzas desplegadas en el frente norte, absorbió 41 ataques centrados en su terminal de combustible militar y en la conexión ferroviaria que une el puerto con la red de bases logísticas avanzadas. El puerto del Mar Rojo, que representa la única ruta de importación marítima no mediterránea de Israel, fue atacado con 18 proyectiles
que destruyeron su infraestructura de manejo de contenedores y las conexiones viales y ferroviarias que lo vinculan con el resto del país. En 6 horas, el 90% de la capacidad de importación marítima de Israel había sido eliminada. El sistema logístico del IDF, que depende del reabastecimiento continuo por vía marítima para reponer los consumibles, combustible, munición, alimentos y repuestos, que las operaciones de combate consumen a ritmos que ningún inventario doméstico puede cubrir indefinidamente, había perdido su principal vía de reabastecimiento antes del amanecer del primer día. La segunda fase abarcó la interdicción de carreteras y ferrocarriles entre las horas 6 y 18. Esta fase atacó la red logística terrestre que conecta las ubicaciones de inventario sobrevivientes de Israel con sus fuerzas desplegadas en el frente. 12 cruces de puentes principales sobre las rutas logísticas primarias entre el complejo central de almacenamiento y los frentes operativos norte y sur fueron atacados con armas de precisión que lograron el colapso estructural a nivel de la calzada del puente, no daños que requerían reparación, sino destrucción que exigía reconstrucción completa. Las vías férreas del corredor logístico norte fueron atacadas en 9 puntos separados, cada uno elegido para maximizar la longitud del tramo inutilizable por un solo impacto. Esta fase refleja una lógica de selección de objetivos que encuentro particularmente sofisticada desde un punto de vista profesional. En lugar de atacar vehículos en la carretera, una táctica operativamente costosa que produce solo una interrupción temporal, los planificadores de Irán atacaron la infraestructura que los vehículos deben usar. Un puente destruido no puede ser sorteado tomando una ruta alternativa, cuando todos los puentes de todas las rutas alternativas también han sido destruidos. La capacidad logística terrestre del IDF no fue degradada, fue estructuralmente eliminada. Con las vías de reabastecimiento marítimas y terrestres cortadas, la tercera fase se centró en la destrucción de los depósitos avanzados, ejecutada entre las horas 18 y 36. Estos depósitos representan el buffer de suministro orgánico del IDF, las reservas mantenidas en teatro para sostener operaciones durante un periodo definido sin reabastecimiento externo. Estas instalaciones están reforzadas, dispersas, y sus ubicaciones se encuentran entre los secretos de seguridad operativa más celosamente guardados del sistema del IDF. El hecho de que las bases de datos de objetivos de Irán incluyeron información de localización precisa para la mayoría de estas instalaciones es en sí mismo un hallazgo de inteligencia significativo cuyas implicaciones se extienden mucho más allá de la situación táctica inmediata. 11 de los 14 depósitos logísticos avanzados identificados de Israel fueron atacados en la tercera fase. Los 3 que sobrevivieron lo hicieron porque estaban ubicados dentro de áreas urbanas donde el cálculo del daño colateral restringió el paquete de ataque, una restricción que los planificadores operativos de Irán parecen haber incorporado conscientemente en sus decisiones de selección de objetivos. El inventario de los depósitos sobrevivientes, evaluado en aproximadamente el 15% de los niveles de reserva avanzada anteriores a la campaña, representaba una disponibilidad de suministros de entre 3 y 7 días al ritmo de consumo actual para las fuerzas que dependían de ellos. La cuarta fase aborda la interdicción de la logística aérea entre las horas 36 y 48. Esta fase atacó la vía de reabastecimiento de emergencia
que los planificadores estadounidenses e israelíes habían identificado como el mecanismo compensador principal ante la interdicción marítima y terrestre, la logística aérea. Las pistas del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, que sirve como punto de entrada principal para la carga militar entregada por aire, fueron atacadas en 6 puntos separados con armas que llevaban ojivas penetrantes diseñadas para producir detonaciones subterráneas que crean cráteres resistentes a la reparación de emergencia. El aeropuerto de Ramón en el sur, la instalación de logística aérea secundaria, fue atacado simultáneamente. Los aeródromos militares de Nevatim y Hatzarim, que tienen la capacidad de pista necesaria para manejar aviones de carga pesada, ya habían sido inutilizados en los ataques anteriores contra bases del IDF. Al final de la cuarta fase, Israel no tenía ninguna terminal de carga aérea funcional capaz de recibir los aviones de transporte pesado que requiere el reabastecimiento militar de emergencia. El puente aéreo que Washington necesitaba para ejecutar el reabastecimiento de emergencia simplemente no existía. La quinta fase no fue una acción operativa discreta, sino una campaña sostenida de ataques selectivos contra intentos de reparación, improvisaciones logísticas de emergencia y cualquier vía de suministro alternativa que pudiera emerger. Cuando las unidades de ingeniería israelíes intentaron la reparación de emergencia de 2 de los cruces de carreteras destruidos, ataques de seguimiento destruyeron el equipo de reparación y el trabajo parcialmente completado. Cuando buques comerciales intentaron acercarse a Ashdod para descargar suministros de emergencia mediante acuerdos de transferencia improvisados, los activos de interdicción naval dejaron claro que la aproximación no era viable. El mensaje de la quinta fase fue coherente e inequívoco. La interdicción de la cadena de suministro no era un evento único. Era una condición operativa sostenida que se haría cumplir hasta que se lograran los objetivos estratégicos que la motivaron. Lo que más me preocupa al analizar la situación de suministro tras la interdicción no es la imagen dramática de cajas de munición vacías o aviones en tierra, es la fría aritmética de las tasas de consumo versus el inventario restante aplicado a 120,000 efectivos desplegados en condiciones de combate activo. Esa aritmética cuenta una historia más implacable que cualquier narrativa de campo de batalla. Una brigada blindada del IDF en operaciones activas consume aproximadamente 180,000 litros de combustible diésel por día en todos sus vehículos, tanques, vehículos de combate de infantería, tractores de artillería, equipos de ingeniería y camiones logísticos. Israel tiene aproximadamente 8 brigadas blindadas actualmente desplegadas en configuraciones operativas. A esa tasa de consumo, el inventario de combustible que sobrevivió a los ataques de las fases 1 y 3, estimado en aproximadamente el 40% de los niveles anteriores a la campaña, representaba entre 4 y 6 días de consumo operativo. Para el quinto día de la campaña de interdicción, la disponibilidad de combustible había caído por debajo del umbral mínimo necesario para sostener operaciones ofensivas. Los vehículos blindados comenzaron a inmovilizarse no por acción enemiga, sino por tanques de combustible vacíos. El combustible de aviación presenta una limitación aún más aguda. Las operaciones aéreas del IDF consumen aproximadamente 2,4 millones de litros de combustible de aviación diariamente al ritmo actual de misiones. El inventario de combustible de aviación sobreviviente después de los ataques portuarios y la destrucción de los depósitos
fue evaluado en aproximadamente 8 días de consumo. Para el quinto día, las tasas de emisiones habían sido reducidas en más del 60% a medida que se implementaron protocolos de conservación de combustible. Los frentes Cinco, que representan la plataforma de ataque más capaz de Israel, las aeronaves de las que el IDF depende para las misiones de ataque profundo que son centrales en su doctrina operativa, estaban volando una fracción de su ritmo operativo normal, con sus misiones racionadas contra un suministro de combustible que contaba visiblemente hacia cero. El consumo de munición en operaciones de combate sostenido es enorme, de maneras que la planificación en tiempos de paz a veces subestima. Un batallón de artillería israelí disparando a tasas de fuego sostenido estándar expende aproximadamente 800 proyectiles por día, multiplicado por todos los sistemas de artillería desplegados en 5 frentes activos, sumando el consumo de munición principal de tanques, proyectiles de mortero, misiles antitanque y las municiones de precisión de las que dependen las operaciones de combate modernas. La cifra de consumo diario de munición del IDF en su postura operativa actual asciende a miles de toneladas. El inventario de los depósitos avanzados sobrevivientes después de la tercera fase representaba aproximadamente 5 días de consumo a tiempo operativo reducido. Para el quinto día, múltiples unidades de artillería habían reportado agotamiento de las reservas de munición disponibles y cese de misiones de fuego. Los alimentos son la variable que afecta más directamente la dimensión humana de este colapso. El suministro de raciones militares para 120,000 efectivos requiere aproximadamente 360 toneladas de alimentos diariamente. Un requerimiento logístico que parece manejable en abstracto, pero se vuelve crítico cuando la infraestructura de distribución ha sido destruida y las unidades de vanguardia dependen de lo que llevaban consigo. La doctrina del IDF establece que las unidades de vanguardia deben llevar 3 días de suministro orgánico de raciones. Para el cuarto día, las unidades en las posiciones más avanzadas reportaban el consumo de reservas de raciones de emergencia que están destinadas a situaciones de último recurso genuino. Para el quinto día, el panorama operativo en múltiples sectores incluye las palabras que ningún comandante militar quiere escribir jamás en una evaluación operativa. Efectividad de combate del personal degradada por insuficiencia nutricional. La dimensión logística médica agrega una capa adicional de preocupación aguda. Las unidades quirúrgicas de campo, las instalaciones de tratamiento de trauma y los sistemas de evacuación de bajas dependen del reabastecimiento continuo de materiales médicos consumibles, productos sanguíneos, suministros quirúrgicos e inventarios farmacéuticos que tienen una capacidad de transporte orgánico muy limitada. Para el tercer día, múltiples instalaciones médicas de campo operaban con capacidad reducida debido a escasez de consumibles. Para el quinto día, la situación de logística médica se había convertido en una limitación directa para la toma de decisiones operativas, ya que los comandantes incorporaban la capacidad de tratamiento de bajas en su evaluación de qué operaciones podían sostenerse. Quiero ser directo sobre algo que la cobertura mediática estadounidense de esta situación ha evitado sistemáticamente declarar con claridad. Estados Unidos fue incapaz de ejecutar la operación de reabastecimiento de emergencia que Israel requería. Y las razones de ese fracaso son estructurales, no políticas.
Esta no es una historia sobre falta de voluntad en Washington. Es una historia sobre los límites físicos y operativos de lo que la logística militar estadounidense puede lograr cuando el extremo receptor del canal de reabastecimiento ha sido sistemáticamente destruido. La planificación de reabastecimiento de emergencia que comenzó en Washington pocas horas después de los ataques de la primera fase se enfrentó a tres problemas secuenciales que se compusieron en una limitación operativa insuperable. El primer problema fue la capacidad de tráfico. Los aviones de transporte pesado C-17 y Cinco estadounidenses pueden transportar aproximadamente 70 a 80 toneladas de carga por vuelo. El requerimiento de combustible de aviación de Israel, 2,4 millones de litros diarios, se traduce en aproximadamente 2,000 toneladas de combustible que deben entregarse cada día simplemente para mantener las tasas de emisiones reducidas actuales. A 75 toneladas por sortida de C-17, ese requerimiento de combustible por sí solo exige 27 sortidas de transporte pesado por día antes de contabilizar munición, alimentos, suministros médicos y repuestos. Toda la flota de C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuenta con aproximadamente 220 aeronaves, no todas disponibles para ninguna operación individual. La capacidad de puente aéreo requerida para compensar la pérdida de la logística marítima está físicamente más allá de lo que los activos de transporte pesado disponibles pueden proporcionar. El segundo problema fue la infraestructura receptora. Los ataques de la cuarta fase que destruyeron los sistemas de pistas de Ben Gurión eliminaron el punto de entrada principal para la carga entregada por aire. El aeropuerto de Ramón, la instalación secundaria, estaba igualmente fuera de servicio. Los aeródromos militares con capacidad de manejo de carga adecuada habían sido destruidos en los ataques anteriores contra bases. Los ingenieros militares estadounidenses pueden reparar pistas con cráteres, pero no en el plazo relevante para una crisis de suministro aguda, y no mientras la propia operación de reparación está sujeta a ataques de seguimiento contra el equipo y el personal de reparación. El tercer problema fue el entorno de amenaza. Los C-17 estadounidenses entregando suministros de emergencia son aeronaves grandes, lentas y fácilmente detectables por radar que requieren espacio aéreo permisivo para operar con seguridad. Los mismos activos de defensa aérea y ataque iraníes que ejecutaron la campaña de interdicción de suministros han demostrado tanto la capacidad como la voluntad de atacar objetivos en todo el teatro operativo. Operar aeronaves de transporte pesado en un entorno de amenaza no permisivo sin escolta de cazas no es una opción viable. Operar escolta de cazas requiere las bases aéreas funcionales que la campaña ha destruido. La dependencia circular es completa y no tiene una resolución rápida. Habiendo dedicado tiempo al estudio de la planificación logística militar estadounidense, lo que más me impresiona de esta situación es la forma en que invalida completamente los supuestos sobre los que se construyó la planificación de contingencia estadounidense para el reabastecimiento israelí. Esos supuestos incluían puertos receptores funcionales, aeropuertos funcionales y un entorno de amenaza que el poder aéreo estadounidense pudiera suprimir suficientemente para permitir operaciones logísticas. Los tres supuestos fueron invalidados por la campaña iraní antes de que la planificación de reabastecimiento estadounidense pudiera pasar de la evaluación a la ejecución. El Pentágono no quedó sin respuesta por falta de voluntad. Quedó sin respuesta porque no tenía ninguna respuesta operativa viable
ante una campaña de interdicción logística específicamente diseñada para derrotar la respuesta de reabastecimiento estadounidense. Lo que he observado al analizar la dimensión humana del colapso militar, y quiero ser cuidadoso aquí porque este es un tema que merece precisión en lugar de dramatismo, es que los ejércitos no se quiebran cuando se quedan sin suministros. Se quiebran cuando pierden la creencia de que los suministros eventualmente llegarán. La realidad física de las cajas de munición vacías y los tanques de combustible secos es severa, pero puede sobrevivirse si los soldados que sostienen esas posiciones creen que el reabastecimiento es inminente y que su sacrificio al mantener hasta que llegue sirve a un propósito que justifica el costo. Cuando esa creencia se evapora, cuando el soldado en la posición de vanguardia comprende que la cadena de suministro ha sido cortada en cada nodo simultáneamente, que los puertos están destruidos, que las carreteras son intransitables, que las pistas están llenas de cráteres y que los estadounidenses no pueden abrirse paso, la coherencia organizacional que sostiene el rendimiento militar comienza a disolverse, el contraste entre la condición psicológica de las fuerzas iraníes que ejecutan esta campaña y las fuerzas israelíes que la absorben refleja una asimetría fundamental que va más profundo que cualquier comparación de sistemas de armas. Los planificadores operativos de Irán ejecutaron esta campaña desde una posición de iniciativa estratégica. Eligieron el momento, seleccionaron los objetivos, controlaron la secuencia y mantuvieron la coherencia operativa de una compleja campaña de 5 fases a lo largo de 5 días, sin la interrupción de mando que habría comprometido a una organización menos disciplinada. Los soldados y oficiales que ejecutaron cada fase lo hicieron con el profesionalismo concentrado de personas que entendían exactamente lo que estaban haciendo y por qué era importante. La cultura militar iraní ha sido moldeada por algo que produce una calidad particular de resiliencia institucional. La experiencia de haber sobrevivido, adaptado y prevalecido ante presiones diseñadas para quebrarla. 50 años de sanciones, asesinatos de comandantes superiores, sabotaje de instalaciones industriales y amenazas militares continuas no han producido una institución desmoralizada. Han producido una institución con una convicción profundamente interiorizada de que la presión externa, independientemente de su severidad, es un problema a resolver en lugar de una condición a aceptar. Esa convicción, expresada operacionalmente como la voluntad de ejecutar operaciones complejas, sostenidas y de alto riesgo contra objetivos fuertemente defendidos, es el fundamento humano de la capacidad militar que acaba de colapsar la cadena de suministro del IDF. La dimensión de autosuficiencia que hace que el poder militar de Irán sea genuinamente sostenible en contraste con el modelo de poder prestado que representa la dependencia de Israel del reabastecimiento estadounidense, nunca ha sido más operacionalmente relevante. La capacidad de Irán para planificar y ejecutar esta campaña no requirió permiso estadounidense, ni autorización del Congreso, ni aprobación de licencias de exportación, ni consenso político aliado.